Cordial saludo. Bienvenidos a este siguiente tutorial sobre formularios. Vamos a continuar con los ejercicios anteriores, donde ya habíamos creado como tal las relaciones. Ya la tenemos lista, entonces simplemente la vamos a cerrar. Y ya aparece entonces relacionadas las tablas aquí en esta parte de clientes y pedidos. Pues esto es muy práctico aquí porque tenemos solo dos registros, pero hagan de cuenta una base de datos por ahí de 5000 clientes. Pues obviamente para eso más adelante vamos a trabajar la parte de consultas, pero para este ejemplo pues es muy fácil pues traer información de un lado para el otro. Listo. Para la creación entonces de formularios, entonces vamos a la opción de crear y aquí en la parte superior derecha aparece un asistente de formularios. Entonces vamos a ir al asistente de formularios. Estamos en la tabla clientes y eso, entonces ese es el formulario que yo quiero crear. Entonces nos solicita que pase los campos que yo quiero trabajar en el formulario. Para este caso vamos a pasar todos los campos. Vamos a dar siguiente. Nos solicita un formato en el cual yo quisiera trabajar. Entonces vamos a trabajarlo en columnas. Vamos a darle siguiente y él nos dice que si deseamos crear este formulario con el título clientes. Sí, es bueno tener como tal relacionado clientes con la tabla clientes. Simplemente le damos finalizar y él en este momento entonces ya me creó el formulario. El formulario básicamente es una vista diferente que ustedes pueden empezar a crear, es un diseño. Tengan de cuenta que ustedes son los administradores de la base de datos y hay una persona encargada de insertar esta información. Entonces es una vista más amigable para empezar a insertar como tal la información de los clientes. En la parte inferior entonces es muy fácil de trabajar porque yo me puedo desplazar de registro en registro y también agregar nuevos registros si yo lo requiero. Tendríamos entonces ya el formulario de clientes. Vamos a crear ahora el de pedidos. Entonces igual como lo hicimos ahorita, vamos a crear, vamos a asistente para formularios. Tenemos aquí pedidos. De todas maneras yo podría seleccionar clientes o pedidos en las tablas o las consultas que ustedes tengan allí. Vamos a pasar todos los campos, le vamos a dar siguiente, digamos en este caso le vamos a decir que sea tabular, siguiente y va a tener el título de pedido si le decimos finalizar. Entonces aquí ya tendríamos entonces otro diseño diferente para pasar de registro en registro y agregar otros si ustedes lo quieren. La diferencia es que en este me va agregando así por filas, el otro es como por páginas. Esa es la diferencia entre estos dos diseños. Listo. Tendríamos entonces ya aquí la creación de los formularios, pero vamos a hacer algo, vamos a incluir un botón para agregar como tal información, un nuevo registro, para que la persona no tenga que venir a esta opción, sino vamos a agregar un botón para configurar un poco más como tal mi formulario. En la parte superior izquierda entonces despliego y voy a la vista del diseño del formulario. En este caso voy a hacer el ejemplo sobre clientes y tendríamos acá entonces ya toda la información. Entonces el diseño del formulario, aquí hay un pie del formulario, entonces vamos a ampliar un poquito esta información, como tal este formulario hacia abajo. Ustedes pueden correr como tal toda esta información, entonces pueden llevarla a otros sitios si ustedes lo quieren. Hagan de cuenta que ustedes necesitan que quede como la mitad esta etiqueta, entonces simplemente mueven independientemente. Pueden mover todo del lugar que ustedes quieran. Digamos ciudad, nos damos cuenta que está muy extenso como tal entonces ustedes también podrían disminuir un poco como tal esta parte de ciudad. Bueno, para este ejemplo yo voy a crear entonces un botón en esta zona que me dé como tal el paso de un nuevo registro, es decir, me permite agregar un nuevo registro. En la parte superior aparece la opción de controles y aparece una opción donde dice botón. Voy a dar clic aquí en este botón
voy a agregar un botón, lo voy a dibujar y entonces aparecen varias categorías. Para este ejemplo lo que yo quiero hacer es la categoría operaciones con registros porque quiero agregar un nuevo registro. Le doy el siguiente, él me solicita que si yo quiero una imagen, esta podría traer una imagen para personalizar un poco más. Y en este caso el texto, que el texto sería agregar un nuevo registro, está bien. Le voy a dar siguiente. El título de este comando es, bueno, como dejarlo como tal así para más adelante cuando va a estar trabajando con otros botones. O simplemente irlo identificando como botón 1, botón 2, entre otros. Pero por defecto lo vamos a dejar así. Vamos a dar finalizar y yo puedo personalizar un poco más este botón. Entonces simplemente voy a inicio y aquí tenemos entonces eh, color de relleno diferente. Digamos, quiero que quede de esta manera. Yo lo podría agrandar un poco más. Ahí estaría entonces el botón. Listo. Y ya tenemos entonces que ese botón cuando yo le dé clic me agrega un nuevo registro. Vamos a la opción ver. Entonces este sería la vista del formulario. Vamos a siguiente, siguiente y hagan de cuenta pues que ustedes acaban de agregar un nuevo registro. Entonces el cliente, entonces el formulario, recordemos que se utiliza para personalizar un poco y que las personas encargadas de insertar la información pues sea un poco más amigable como tal este ejercicio. Y la ID cliente, entonces el cliente, digamos el cliente 103, el nombre digamos va a ser Patricia, el igual sigue con las mismas propiedades que teníamos en las tablas. El apellido va a ser niño, edad digamos 45 años, la dirección calle 5235. Recordemos que es de la ciudad de Bogotá y el número de celular eh, por escribir algo. Listo, ya tenemos la información, no tiene fotografía este usuario. Vamos a darle clic aquí en agregar un nuevo registro y nos funcionó. Entonces si nos devolvemos, aquí están los datos de Patricia. Listo, de esa manera entonces ustedes pueden empezar a insertar información a través de los formularios. Simplemente los podemos cerrar como en las pestañas que tenemos. Se nos dice que si deseamos guardar los cambios, le decimos que sí. Guardamos los cambios como tal de la tabla y aquí ya podríamos revisar como tal la información que hemos suministrado anteriormente. Porque no nos está apareciendo la información porque no ha actualizado, entonces simplemente cerramos la tabla. Cuando le damos doble clic en la tabla aparece automáticamente entonces acá 103. Bueno, hay algo que no he explicado con respecto cuando creamos la relación. Les decía que si deseamos actualizar la información automáticamente, eso quiere decir que digamos acá tenemos que el cliente 100 tiene dos pedidos, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que ustedes se equivocaron y no era el cliente 100 sino era el cliente 120. Entonces cuando ustedes lo cambian acá y vienen a pedidos y guardan los cambios de la tabla, ya tenemos acá ya no 101, 103, 120 y en pedidos ella me actualizó también la información. Entonces ya no está, ya aparece el cliente 100 sino se actualiza el cliente 120. Eso quiere decir que si yo llego a borrar la información de este cliente 120, automáticamente me va a borrar todos los pedidos que ese cliente hizo. Esto es bueno porque imagínense pues en una base de datos bastante extensa de un cliente que ya no sea de ustedes, pues quieran eliminar todos los registros, pues simplemente eliminan el cliente y automáticamente borra toda la información relacionada con ese cliente.
Bueno, espero que este tutorial haya sido lo suficientemente claro para que ustedes puedan hacer el ejercicio de formularios. Que tengan un buen día.